Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy el supuesto primer jaque mate de la historia. Esto es claramente algo muy subjetivo, muy personal, puesto que esta partida, y por eso la considero como el primer jaque mate de la historia, es la primera que aparece en mi base de datos como el primer jaque mate y fue dado por el Greco contra un jugador desconocido. A pesar que aparece en esta partida el mate con torre apoyado por el alfil, el mismo recibió posteriormente el nombre de jaque mate de Murphy. Este encuentro comenzó con la apertura del peón de rey con E4 y fue respondido con E5 y un gambito de rey, que ahora fue respondido con el contragambito Alvin, que eso fue inventado mucho después de esta partida que se jugó en 1620. Las blancas respondieron con E por D5 y dama por D5. Esa era la idea en esa época. Posteriormente evolucionó la teoría y se consideran como mejores la captura E por F4, así como el avance del peón a E4, restringiendo la movilidad del caballo de las blancas a F3. Pero en esa partida se capturó con la dama en D5 y siguió el desarrollo caballo C3 atacando la dama, ganando un tiempo en el desarrollo. La dama fue retirada a E6 y las blancas desarrollaron el caballo F3. Sin embargo, esto es una jugada de desarrollo que evidentemente no es mala, pero mejor es, según la teoría, F por E5, podría seguir, digamos, dama por E5 jaque, alfil E2 y alfil G4. Ahora, el blanco ataca a la dama contraria con D4, que se retira a E6 y H3. Después del cambio alfil por E2 y caballo de G por E2, el blanco tiene una clara ventaja debido a su gran desarrollo de las piezas menores, espacio en el centro y la rapidez con que puede desarrollar el enroque tanto corto que está dispuesto o preparar el largo. Pero sigamos con la partida con caballo F3, que fue respondido con un jaque a la descubierta, E por F4 y rey F2. Esto es arriesgado, como todo que se hacía en esa época. Sin embargo, es mejor el desarrollo del alfil a E2. Continuemos con la partida rey E2, rey F2, perdón, que es la idea del blanco, ubicar posteriormente su torre de H1 en E1. El negro aprovecha y da un jaque con el alfil a C5, pero esto no es lo mejor. Preferible hubiera sido el jaque de la dama en B6, D4 y alfil E6, con la idea de preparar el enroque largo. También podían haber jugado en lugar de alfil C5 otra jugada que es dama H6, considerada como interesante, así como caballo C6, también considerada de interés en esta posición. Siguiendo la partida, tras el jaque, siguió D4, alfil D6. Las negras retiran su alfil atacado a una posición muy mala, puesto que no cierran la columna E, que es lo que debieron haber hecho, y retroceder con su alfil a E7, con lo cual la columna E quedaba taponada o taponeada por el alfil ubicado allí. Podría seguir alfil por F4, caballo F6 y alfil D3.
No obstante, a que alfil E7 era la mejor, las blancas en esta continuación tienen una clara ventaja debido a su mejor desarrollo, la mala posición de la dama negra en E6. Seguimos con la partida. Alfil D6, un error. A lo que siguió alfil B5 jaque. Después de este jaque, ya veremos qué pasa. Las negras tienen varias respuestas para el mismo. En la partida jugaron rey F8, que también pierde la dama o recibe jaque mate como en el encuentro. Otras jugadas como caballo C6 facilitan la jugada torre E1 clavando la dama. Lo mismo sucede con el movimiento de C6 cubriendo el jaque, sigue igualmente torre E1 y la dama se va del tablero. Así que la otra respuesta es huir con el rey a D8, entre las otras que existan, de cubrirse alfil D7 y caballo D7, pero a las mismas sigue siempre torre E1. Ahora la dama tiene que entregarse, porque si la retiran, por ejemplo, a F6, seguiría torre E8 jaque mate, apoyado por el alfil de B5. Continuando con la partida, siguieron rey F8 y siguió igualmente torre 1 atacando la dama, que se retiró a F5. Ellas debieron haber entregado su dama, porque ahora sigue el jaque mate que habíamos mencionado al principio, el jaque mate de Murphy, donde el alfil de B5 defiende a la torre de E1. Espero que esta pequeña o corta partida le sirva de algún interés para profundizar en este tipo de jaque mate, así como también tener cierto conocimiento de la apertura, donde las negras no jugaron correctamente. Si le ha sido de utilidad, espero que le den like, se suscriban y le den a la campanita para recibir el vídeo en el momento de la publicación. Sin más, nos vemos en otro vídeo de ajedrez Matovsky. Chao.